¿Empezamos? Muy Sí, por buenas favor. noches a todos. Bienvenidos a nuestra plática semanal que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey organiza todos los jueves para abordar temas de interés y de cultura general. Ahora le paso la palabra a Jorge Lara para que introduzca a nuestro expositor del día de hoy. Hola, buenas noches, Vianey. Buenas noches, Eric. Tenemos hoy a Eric Rosas aquí. Voy a hacer una breve semblanza de su currículum. Eric es físico y doctor en ciencias, actualmente presidente del Clúster Mexicano de Fotónica, director ejecutivo de Ciencia Brillante para México y vicepresidente designado por la Red Iberoamericana de Óptica ante la Comisión Internacional de Óptica. Es ya la segunda vez que contamos, bueno, es la tercera, ¿verdad, Eric? Una vez estuviste en un panel, luego estuviste tú como expositor y ahora Así es, nuevamente tenemos el gusto de contar con tu presencia. gracias. Hoy nos va a dar un tema pues muy interesante que es recuento de coincidencias entre la ciencia y la religión. Pues bienvenidos a todos, a los que están en Facebook, a los que se están uniendo en Zoom. Y pues adelante, Eric, estoy el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento en vivo y a los que quizá nos vean posteriormente. Jorge, pues nuevamente un gusto y un honor estar con ustedes en esta noche de jueves, en este programa semanal que ustedes tienen. Y bueno, la idea de la plática de hoy es eh, digamos, desmitificar ciertas concepciones, ciertas ideas que de repente surgen o han surgido en algún momento y que apuntan a que ciencia y religión son contrarias o tienen diferencias. Entonces, pues aquí voy a tratar de presentarles al menos un par de situaciones en donde lo que vemos, más que diferencias, pues son coincidencias, ¿no? Eh, si me permiten, lo que quisiera es ahora eh, comenzar mostrándoles algunas diapositivas como para definir, bueno, lo que entendemos por esas actividades. Déjenme ver, estoy tratando de cambiar de página, pero por algún motivo no lo, no lo logro. Correcto. Bueno, lo primero que conviene establecer es que la ciencia, conforme a esta definición de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingenierías y Medicina de los Estados Unidos de América, pues la ciencia es una actividad humana que está, digamos, perfectamente establecida, busca utilizar la evidencia para construir explicaciones que puedan ser probadas y al mismo tiempo construir también predicciones sobre los fenómenos naturales. Ah, también se le llama ciencia, aunque en este sentido yo no voy a utilizar esta definición, pero también se le llega a llamar ciencia a todo aquel conocimiento que es generado a través de este proceso que acabo de describir. Esto es un poco para contextualizarnos. Digamos, en esta charla nosotros vamos a pensar en la ciencia de esta manera, como la actividad humana de las personas que está definida de esta forma. Ahora, eh, hace unos par de años, la revista Nature, que es una de las revistas científicas pues de mayor prestigio, con más de 100 años circulando en todo el mundo, hizo un recuento de cuáles eran las preguntas que seguían siendo vigentes para la ciencia. Y quiero comenzar con esto porque desde aquí creo que vamos a empezar a ver todas esas coincidencias que hay entre la actividad científica
y la actividad religiosa. La primera de ellas, que yo diría que creo que es una de las más fundamentales de la ciencia, es precisamente que es contestar qué es el espacio-tiempo, que es, digamos, otra forma más actual de llamarle al universo. Entonces, esta es una pregunta para la cual, digamos, sigue habiendo diferentes aproximaciones y en particular es una pregunta que busca responderse desde la perspectiva de la ciencia. Muy ligada a esta pregunta, digamos, con el paso del tiempo, con el paso de la construcción de este conocimiento, de la adquisición de este conocimiento en materia de la cosmología, pues nosotros hemos aprendido que lo que nosotros podemos detectar en el cosmos no es todo lo que hay. Es una pregunta, digamos, este es un hecho muy interesante. Es decir, que no solo, que en el universo no solo existen los cuerpos celestes que podemos observar o detectar con nuestra propia vista, o de alguna otra manera, con algún equipo, algún instrumento, ¿no? Como puede ser, pues, las estrellas, los planetas, los asteroides, los satélites, los cometas, en fin, incluso los agujeros negros, los púlsares, o las propias galaxias, o los cúmulos de galaxias, etcétera, ¿no? Digamos, todo eso que acabo de nombrar, todos esos objetos, cuerpos celestes, constelaciones, es lo que nosotros hemos podido detectar que existe, es decir, hemos podido percibir su presencia de alguna manera, ya sea por la luz que emiten, y que es lo más obvio a la vista de los humanos, pero también a lo mejor por esa ausencia de luz visibles, pero por la emisión de radiación, por ejemplo, en otros ámbitos, como puede ser la parte infrarroja o la parte ultravioleta, que no pueden ser detectadas por el humano, pero que están ahí. Sin embargo, resulta que toda esta materia que acabo de nombrar, toda esta energía que acabo de nombrar, porque hay que recordar que hay una dualidad entre energía y materia, ocupa apenas el 4% de números cerrados, digamos, de todo lo que hay en el universo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es todo ese restante 94% de lo que hay, de lo que está hecho el universo, que no podemos percibir? Y bueno, digamos, hay algunas teorías, una que es la más aceptada, que habla de que dentro de ese 96% restante, pues el 26% es materia oscura, y el otro restante porcentaje, 60 y tantos por ciento, es energía oscura. Pero nadie ha podido todavía encontrar algún rastro de qué es esa materia oscura o qué es esa energía oscura. Digamos, son nombres que se les han dado a esas dos faltantes en el universo, pero nadie sabe. Y desde este punto de vista, pues nosotros inmediatamente tenemos que preguntarnos, regresar a la primera pregunta que todavía está aquí en la imagen, que entonces, ¿qué es el espacio-tiempo? Porque el espacio-tiempo ya no es solamente lo que nosotros vemos, sino todo aquello que no percibimos de alguna forma. Una tercera pregunta, también muy fundamental para la ciencia, es ¿qué es la conciencia? ¿Por qué el humano tiene una conciencia? ¿Por qué parece ser que somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia en este planeta? Etcétera. Otra pregunta fundamental para la ciencia es ¿cómo inició la vida? Desde el punto de vista biológico. Es decir, ¿cómo fue que se dieron los primeros mecanismos
¿verdad? Que permitieron que en este planeta haya florecido esta forma de vida y que no se han encontrado, por ejemplo, en objetos de la misma naturaleza que la Tierra e incluso cercanos, ¿no? ¿Qué tanto podemos conocer? ¿Hasta dónde realmente vamos a poder nosotros indagar las respuestas a estas preguntas? ¿Somos realmente capaces de percibir todo lo que existe o estamos limitados de alguna forma, por ejemplo, para contestar algunas de estas preguntas? ¿Y hasta dónde podemos nosotros intervenir con lo que está en la naturaleza? ¿Y hasta dónde tenemos que aceptar que no tenemos esa capacidad para intervenir? Entonces, la revista Nature con estas 6 preguntas que siguen siendo vigentes desde el punto de vista científico, pues lo que nos da es una primera idea de que siguen siendo, digamos, esas preguntas fundamentales para cualquier persona y para las cuales también la religión tiene unas respuestas, ¿verdad? Y eso quiere decir entonces que en términos de objetivos parecen ser muy similares los objetivos de la ciencia y de la religión. Entonces, de entrada, me gustaría subrayar esto porque eso nos dice que no están buscando cosas diferentes, ¿no? Sino que están refiriéndose a lo mismo y no tendrían por qué ser entonces respuestas diferentes las que encuentren, ¿no? Y hacia allá voy a platicar ahora. Y estos 2 ejemplos tienen que ver precisamente con esa confluencia de resultados. Desde mi punto de vista, la aproximación que ha seguido la ciencia para contestar o intentar contestar algunas de estas preguntas es simplemente una perspectiva diferente, pero que lo que ha hecho a final de cuentas es precisamente darle mayor solidez tanto a la propia ciencia como a algunos de los argumentos de la religión misma. Un caso que es quizá de los más famosos, de los más conocidos, que frecuentemente se utilizan como, digamos, como una falacia, es decir, un argumento falso para esta discordancia presunta que existe entre la ciencia y la religión, pues es el caso de la teoría heliocéntrica. Y yo lo que quiero aquí es mostrarles realmente que desde mi perspectiva no fue tal lo que sucedió. Si uno ve esta historia como una serie de fotografías, entonces va a encontrar algunas fotografías en donde efectivamente el panorama va a ser quizá muy adverso. Sin embargo, si uno ve esta historia como una película a lo largo de todo el tiempo, uno se da cuenta que simplemente es una transición normal para las personas. Las personas adolecemos de esa capacidad que todos quisiéramos tener, que es una visión genérica, atemporal de lo que está sucediendo. Nosotros, las personas, normalmente vemos rebanadas de la historia, rebanadas del universo. No tenemos la posibilidad de ver el todo, por ejemplo. Y cuando vemos esas rebanadas y asumimos que estamos viendo a partir de esa rebanada el todo, entonces es muy probable que caigamos en equivocaciones. Todas las personas. Entonces, para recordar un poco esta historia, para quienes nos hacen el favor de acompañarnos, quiero comentarles que, digamos, se puede comenzar en cualquier momento. Yo voy a comenzar con Aristóteles, ¿verdad? Digamos del menos 380 al menos 322, 3 siglos antes de la era común, antes de Cristo. El pensamiento que recolectó Aristóteles, sobre todo de su maestro Platón, que digamos fue después editado en una gran obra que se conoce como el Corpus Aristotelicum,
en donde hay varios libros, siete u ocho, no recuerdo bien. Hay dos en particular, uno que habla del cielo, de Cielo, y el otro que habla del mundo. Y en ellos lo que hace, pues, es describirnos un modelo para el sistema planetario en donde, digamos, este era totalmente inmutable, era más que inmutable, era estacionario. Y la Tierra, en ese modelo, estaba fija y alrededor de la Tierra orbitaban, pues, el Sol, por ejemplo, la Luna y los planetas. Esta concepción aristotélica después fue, digamos, abrazada, sobre todo respaldada por San Agustín y perduró por muchos años. Pero tan pronto como en el año 100, del año 100 al 170, cuando vivió Claudio Ptolomeo, él hizo una gran revisión, no solo de las obras que había leído Aristóteles, sino, por ejemplo, de Aristarco de Samos, de muchos otros pensadores de la época helénica. Y él, por ejemplo, que era realmente, digamos, egipcio, en 148, en el año 148, publicó ese texto que se conoce como Almagesto. Y ahí lo que propuso es una alternativa al modelo aristotélico. Claudio Ptolomeo realmente, digamos, la obra de Claudio Ptolomeo realmente no fue muy difundida. Y como les decía, la adopción del pensamiento aristotélico que hizo San Agustín hizo que perdurara ese modelo durante más de 1000 años. Ustedes pueden ver ahí las fechas. Pero ya en el siglo XV, el siglo XVI, cuando vivió Nicolás Copérnico, el año de su muerte precisamente, se publica su obra, que son, digamos, esta recuperación de la obra de Aristarco de Samos, en donde él no solo habla ya de que la Tierra no es móvil, no es fija como se concebía anteriormente, sino que tampoco se encuentra en el centro del universo y tampoco gira el Sol alrededor de la Tierra, sino que es al revés, que el Sol la Tierra es la que gira alrededor del Sol y bueno, y le da un centralismo al heliocentrismo. Nicolás Copérnico, como les decía, falleció de hecho meses antes de que se publicara su libro, su obra, y no pasó, no fue muy leída en su época. Lo que conocemos es precisamente que Galileo retomó esta obra y entró en conflicto con una parte de la curia romana. Esto quiero señalarlo porque hay que recordar que Galileo Galilei es fuertemente incentivado por el Papa Urbano VII, si no recuerdo mal, a que publique esta obra. Pero dentro de la misma, dentro de la Iglesia Católica, pues había quienes tenían enemistad con Galileo, con el propio Papa, y fueron quienes realmente promovieron esta persecución que hubo en contra del pensamiento de Galileo. Lo que quiero decir aquí es que, otra vez, no son las instituciones per se, sino son las personas que a veces se encuentran al frente de esas instituciones quienes toman ciertas decisiones. Galileo Galilei publica su obra en 1632, que se titula así, Diálogos acerca del sistema máximo del mundo, y desata una controversia enorme. En 1633 es obligado a negar lo que había dicho, y hay un mito, una anécdota que dice que Galileo mencionó la frase y sin embargo se mueve. Realmente parece ser que
que no la mencionó. Por supuesto, no la mencionó en el momento en que estaba siendo cuestionado. Entonces, quizá nunca realmente haya sido mencionada esta obra, ¿no? Pero bueno, este es el momento, digamos, más álgido, ¿verdad? Nuevamente, es otra vez una evidencia de que realmente no había tal animadversión de parte de la religión contra Galileo, sino de algunas personas solamente. Realmente Galileo Galilei nunca va nunca le cumplen la sentencia, ¿no? Él nunca va a la cárcel, por ejemplo, sino que va a un convento donde sus hijas eran religiosas, ¿no? Y aquí vemos otra vez esta situación que me gustaría resaltar, el hecho de que Galileo Galilei no era una persona que quería ir en contra de la religión, era profundamente religioso. Y lo que creo es que su aproximación era simplemente diferente a la que hasta entonces se había seguido. Pero la realidad es que su obra, que en ese momento fue incluida la obra de Ptolomeo incluso, y de Copérnico, perdón, este libro de Revolutionius Orbium Celestium fue incluido en el listado de libros prohibidos de la Inquisición. Pero tan pronto como en 1741, el Papa Benedicto XIV rescata esa obra, autoriza algunos experimentos de naturaleza científica en ese momento, algunas pruebas ópticas, para precisamente tener una perspectiva diferente de lo que podría ser la órbita de la Tierra. Entonces, aquí vemos cómo un clérigo, en este caso el propio Papa, hace uso de una metodología atribuida a la ciencia. Y otra vez, vemos entonces que no es algo exclusivo de la ciencia, sino que es simplemente una técnica diferente para buscar el conocimiento, una aproximación distinta para buscar el conocimiento. Pero se trata del mismo conocimiento el que estamos buscando, no puede ser diferente. Y en 1757, producto de estas pruebas, de esta evidencia física colectada, el propio Papa Benedicto XIV autoriza que se publiquen todas las obras que hablan del heliocentrismo. Vemos también un cambio respecto, no de la posición en general de la iglesia o de una perspectiva religiosa, sino de lo que decía hace un momento, no son las instituciones, sino las personas que están al frente de esas instituciones las que pueden tener ciertas actitudes respecto de lo que está pasando. Y por supuesto, en esas actitudes puede haber algunas acertadas, unas no tanto, otras francamente equivocadas y otras no tanto. Por supuesto que hay matices, habrá quien lo hagan de manera consciente, habrá quien lo hagan de manera inconsciente, etcétera. Pero eso no debe de ninguna manera hacer que se califique, que se generalice, digamos, las actitudes, ni tanto de quienes utilizan algún método científico, como de quienes se apoyan en la fe, por ejemplo. El Papa Pío XII, ya más cerca a nosotros, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, en 1939, hace menos de 100 años, declaró que Galileo Galilei ha sido el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a lo preestablecido y sin miedo a los riesgos que encuentre en su camino, ni tampoco sin temor a romper los monumentos. Vemos entonces cómo también por parte del Papa Pío XII existe una apertura, ¿verdad?, a dar cabida a nuevas perspectivas y nuevas formas de apoyar ese esfuerzo por encontrar respuestas ante lo que desconocemos.
Eso, insisto, no implica que haya per se una actitud que vaya en contra de ninguno de los dos campos, por decirlo de alguna forma. Pero es finalmente el Papa Juan Pablo II quien en 1979 y en 1981 ordena que haya una revisión profunda de lo que en ese entonces se conocía todavía como la controversia Ptolomeo-Copérnico. Es decir, sobre esta controversia entre el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. Y ante el cambio de tiempos, ante la evidencia de lo que ahora todos conocemos, finalmente en 1992 pues se da la rehabilitación de Galileo Galilei en un evento que se hace frente a la Academia de Ciencias de Roma. Se presenta incluso este libro que fue que se llamó Copérnico, Galileo y la Iglesia. Fin de la controversia surgida en 1820, de alguna manera. Entonces vemos aquí cómo, a final de cuentas, si la naturaleza es tal, el que nosotros en algún momento tengamos alguna percepción distinta, no nos va a dar por sí la razón. Tarde o temprano vamos a poder llegar a la realidad y a pesar de que en algún momento pueda haber discrepancia de opiniones, pues estas se pueden zanjar de una manera cordial. Aunque aquí pudiera parecer mucho tiempo, la realidad es que pues eso desde mi punto de vista no es tan trascendental. El tiempo es infinito. Entonces, pues esto es como un instante, como un destello en el paso del universo. Y ahora quisiera platicarles rápidamente, de manera un poco resumida, de este segundo caso, que es el caso de la cosmogonía. ¿Cómo se construyó el universo? Es otra de las preguntas abiertas o que pudieran, digamos, causar diferencias de opinión. Y aquí vemos algo muy interesante. En el caso anterior, por ejemplo, en la controversia de Galileo, veíamos una posición, digamos, adoptada por la Iglesia y una posición distinta adoptada por, vamos a decirlo así, la ciencia, que aparentemente estaba atacando a la posición de la Iglesia. Aquí vemos precisamente lo contrario. Georges Lemaitre era un cura y él precisamente propone en 1927 que el universo no es estático, que si ustedes recuerdan era otro de los principios establecidos precisamente desde la época de Aristóteles, de Ptolomeo. En 1927 él dice que el universo no está fijo, sino que se está moviendo, que es un ente dinámico, que está incluso expandiéndose. Muy pronto, 2 años después, Edwin Hubble, ahora él de formación científica, secular, dice que encuentra, digamos, una prueba para esta hipótesis de Georges Lemaitre, que es algo que se conoce como el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es, digamos, la manifestación visual, óptica, de este fenómeno que se conoce como el efecto Doppler, que nosotros podemos escuchar muy fácilmente cuando viene una sirena hacia nosotros, la sirena de algún vehículo de emergencia, una ambulancia, una patrulla, y entonces escuchamos una frecuencia que puede ser más aguda, y cuando pasa de nosotros y se empieza a alejar, entonces escuchamos una frecuencia más grave. Este
Esto no significa que la sirena cambie su frecuencia, ¿no? Su sonido. Lo que sucede es que cuando se acerca, la velocidad de la onda sonora se suma a la velocidad del vehículo y entonces la frecuencia parece aumentar. Mientras que cuando se aleja, la frecuencia de la velocidad, digamos, ahora va en sentido opuesto, entonces eso hace que la frecuencia se alargue aparentemente. Y lo mismo sucede con las galaxias. Cuando un objeto que está brillando, una estrella que está brillando, se acerca a nosotros, entonces el color que emite se torna un poco más azul, pero cuando se aleja, entonces se torna un poco más rojo. Y por eso se llama el corrimiento al rojo. Entonces, Edwin Hubble observó este fenómeno que se llama el corrimiento al rojo, y eso, digamos, sugería que Georges Lemaitre estaba en lo cierto. El universo estaba en expansión. Sin embargo, otro científico, Fred Hoyle, ya a mediados del siglo pasado, se opone a esta teoría del padre Georges Lemaitre. A pesar de esta evidencia que había encontrado Edwin Hubble, Fred Hoyle y otros colaboradores de él insisten en que el universo no puede estar en expansión, no puede ser móvil, tiene que estar fijo. Y de hecho presentan una teoría de un universo estacionario. No voy a entrar en los detalles porque aquí lo importante, creo yo, es otra vez mostrar que puede haber estos dos puntos de vista y que lo que mejor ayuda pues es la colaboración para poder llegar a una respuesta común, que además es la respuesta que es, no es una convención, no es ponerse de acuerdo nada más por ponerse de acuerdo, es llegar al mismo objetivo porque esa es la verdad, ¿no? Sin embargo, esta teoría de Fred Hoyle termina siendo finalmente rebatida, primero cuando en 1965 Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson logran detectar la radiación cósmica de fondo que había sido propuesta en 1948 por este trío de colaboradores, Georgi Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman, es decir, precisamente en el año en que Fred Hoyle había propuesto que la idea de Georges Lemaitre no podía ser cierta y el universo tenía que estar quieto. La radiación cósmica de fondo lo que nos dice, pues es, como su nombre lo indica, los remanentes del primer momento o de los momentos iniciales del universo. Ese momento al que no hemos podido llegar, al menos con la construcción desde el punto de vista científica. Sigue siendo una interrogante. ¿Cómo surgió esa parte? ¿De acuerdo? Pero lo interesante aquí es que respecto de este segundo caso, también tenemos una posición de parte, digamos, de la Iglesia, de la religión. El Papa Francisco, en 2014, hizo estas dos declaraciones que ustedes pueden encontrar muy interesantes. Dice: la gran explosión, esa teoría científica que explica el origen del mundo, y la evolución, que es otra de las teorías, que aparentemente nosotros siempre hacemos ver como antagonistas con la posición de la religión, de la fe. Él dice: la gran explosión y la evolución no son inconsistentes con la intervención divina. Entonces, esto lo que hace es decirnos precisamente que sigue habiendo más coincidencias desde los dos puntos de vista y que las aproximaciones pueden ser diferentes. Y yo diría todavía más, creo que la ciencia de alguna manera sigue aportando ladrillos para construir, digamos, toda esa evidencia en donde se va requiriendo. Y completa, digamos, esta frase en esta misma declaración diciendo: Dios sí creó al universo y a la humanidad, pero lo hizo siguiendo las leyes de la física y la biología, ¿no? Entonces, si existe algún entramado, si existe estas leyes, esta reglamentación, esta estructura física y biológica, lo que hace la ciencia es simplemente seguir ese camino. Esto es algo que también, por ejemplo, pensaba
Isaac Newton, y que fue precisamente lo que le motivó para construir esas ecuaciones. Él concebía al universo precisamente como una estructura creada por Dios, y lo que quería era simplemente expresar esa estructura conforme la había concebido Dios. Entonces, bueno, creo que podríamos detenernos aquí para, si hay preguntas, si hay comentarios, pues poder platicar al respecto. Muchas gracias, Eric. Una plática por demás interesante, como siempre, ¿no? Tus intervenciones muy bien preparadas. Entonces, a mí me gustaría seguir la dinámica que hemos hecho siempre. Si hay alguien que tenga aquí en Zoom, si tienen preguntas, les pediría que por favor alcen la manita. Ya levantó la mano Víctor Lara. A ver, déjame ponerle. Hola, Víctor. Hola, ¿puedes activar tu micrófono? Ya lo activé. Hola, Eric. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. A quienes nos ven, les voy a decir que no están viendo doble. Víctor y Jorge son hermanos gemelos. Entonces, ahorita nos ayuda que uno traiga audífonos y el otro traiga anteojos. Sí. Esta maravilla de la ciencia, ¿no? Oye, Eric, no es un problema de óptica, ¿no? Así como tu especialidad. Sí, ¿cómo estás, Víctor? Bien, muy bien, gracias a Dios. Gusto verte. Gracias. Es aquí tu hijo, ¿verdad, Nils? Sí, aquí está Nils también escuchándonos. Qué bueno, qué bueno. Oye, fíjate que está interesantísima la plática, pero a mí me gustaría saber si tú tienes referencia de si, por ejemplo, en el protestantismo se da esta apertura. Yo hace mucho tiempo, y presté el libro, leí un libro que habla sobre cómo el corrimiento al rojo y tú debes de saber más, las ondas de referencia, no me acuerdo cómo dicen, estas ondas que también se van expandiendo y que hablan de que se necesita una creación y la materia oscura. Ese libro era protestante y también afirmaba que no había confusión entre ciencia y religión. Pero en la parte más formal, digamos, de otras religiones, ¿también se llega a esta conclusión o es un poquito más complicado? Bueno, supongo que te refieres a las ondas gravitacionales, ¿no? No, son ondas de radio de fondo o algo así, ya no me acuerdo bien. La radiación cósmica de fondo. Esa, la radiación cósmica de fondo. Sí, que es lo que, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, esa es una evidencia precisamente de la hipótesis de Georges Lemaitre. Mira, en el cristianismo, por supuesto, que existe esta coincidencia. Yo creo que en general debe haber todas estas coincidencias en otras religiones. Pero como yo lo decía, aquí acabo de presentar un caso en el que, digamos, hubo una controversia por mantener esos términos, que yo creo que ya pues espero haberlos convencido de que no existía tal, ¿no? Pero bueno, por algunos 500 años, ¿no? Por redondear los números, 300, 500 años. Esto mismo puede suceder en otras religiones, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que, digamos, los centros de conocimiento, por decirlo de alguna forma, se han movido a lo largo de la historia de la humanidad pues, por distintas culturas, distintas civilizaciones. No me vais a regañar ni si estoy utilizando mal los términos aquí de cultura y de civilización, ¿no? Pero no, está muy claro, está muy bien. En algún momento, los chinos han generado gran conocimiento y lo han dominado. Después hemos visto cómo los árabes, han generado, digamos, el primer tratado de óptica del que se tiene conocimiento fue un tratado chino. El otro de hace 1000 años es árabe, ¿no? El más reciente, digamos, del mundo occidental es el de Newton, de hace 500 años, o menos de 500 años, ¿no? Entonces, digamos, otra vez, creo que los lapsos de tiempo, aunque a los humanos, a las personas nos puedan parecer largos,
en el contexto del tiempo mismo, son instantes, ¿no? Y entonces, si los concebimos de esa manera, es muy probable que no coincidan en algún instante, pero eso no quiere decir que a la larga no se alineen, no terminen alineándose. Yo creo que a final de cuentas, los cuestionamientos siguen siendo fundamentales para la religión misma, para la fe misma y para la ciencia misma. Sí. Como ya lo vieron ustedes en algunas de las preguntas que les presenté al inicio. Y otra pregunta, si me permites, muchas gracias. Ya nada más para no acaparar aquí. Se da un tema de mala fe en algunos medios científicos, porque no pueden ser científicos, ¿no? ¿Tú crees que se haya dado ese tema de mala fe? Hablan de leyendas negras, por ejemplo, de esto, de cómo se le trató a Galileo. ¿Existirá la mala fe porque somos personas, ¿no? O sea, y Yo, tenemos defectos, ¿no? sí, eso era lo que yo quería también resaltar un poco durante la plática, Víctor, porque no creo incluso que sea mala fe. Yo creo que cada quien tenemos ciertas limitaciones, como individuos tenemos ciertas limitaciones, y esas limitaciones se manifiestan de muchas formas, como de nuestra incapacidad, pues no sé, a la tolerancia, ¿no? De nuestra falta de visión, de nuestra falta de apertura en general, ¿no? Y de eso adolecemos todos, es decir, adolecemos tanto quienes formamos parte de la comunidad científica, como quienes formamos parte del clero, como quienes no formamos parte de ninguna de estas comunidades. Todos estamos limitados, todos somos seres imperfectos. Y bueno, estas posturas se han manifestado. He citado aquí una gran cantidad de papas y de científicos con posturas encontradas, con actitudes más o menos abiertas hacia ideas distintas a las suyas, ¿no? Acabo de decir, por ejemplo, que Isaac Newton era profundamente religioso y logró explicarnos gran parte de la mecanicidad del universo desde esa perspectiva. También lo fue, por ejemplo, Johannes Kepler, ¿no? Uh-huh. Que hizo grandes aportaciones también a la ciencia. Y como les expliqué, no es que Galileo fuera antirreligioso. Sus propias hijas eran religiosas y se refugió con ellas en el convento donde estaban. Entonces, también ha habido, digamos, gente que se dedica a la ciencia que han estado fehacientemente opuestos a esta posición. No creo que lo hagan por mala intención, simplemente están convencidos de eso. Igual que como lo mostré, había gente dentro de la Santa Inquisición que quizá estaban más motivados por una venganza personal, ¿no? Que por un convencimiento propio o por una necesidad de hacerle daño a ese conocimiento. Pero vimos las declaraciones de los curas, como yo lo decía, no solo las declaraciones del Papa Pío o del Papa Francisco, sino, por ejemplo, el hecho de que quien haya incentivado, quien haya motivado, quien haya impulsado más al propio Galileo de que publicara su libro, fue precisamente el Papa Urbano, ¿no? Y él lo acogió posteriormente, ¿no? Y lo protegió y evitó que fuera realmente a la cárcel. Entonces, yo no creo, yo no quiero pensar que haya mala fe dentro de los individuos, sino simplemente creo que estamos limitados todos, de alguna manera, Víctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si alguien tiene otra pregunta, a favor de levantar la manita. Bien, yo tengo una que está muy relacionada con la que hizo mi hermano, se parece, ¿no? Y es algo que desde hace muchos años, ahorita vas a ver más o menos cuántos, me ha inquietado. Y a ver, ¿tú qué opinas? Yo, por ejemplo, no sé, yo me imagino que tú disfrutaste, como yo disfruté enormemente, del programa de Cosmos, de Carl Claro. Sagan. O sea, para mí era una delicia cada sábado estar pegado ahí. Bueno, era toda una programación muy interesante del canal 9. ¿Te acuerdas? Sí. Era pura ciencia, ciencia, ciencia. Yo estaba estudiando en la vocacional y todo era cuestión científica en la vocacional, todo. Experimentos, íbamos a laboratorios,
era muy, me gustó mucho esa etapa, ¿no? De mi desarrollo, aprendizaje. Y los maestros nos decían, vean Cosmos, y de veras era muy, muy interesante, ¿no? Pero siempre me llamó la atención, y luego después de muchos años, compré los DVDs y la volví a ver, y después salió una nueva serie, no sé si la has visto, con Neil deGrasse, que es un astrónomo de así también de categoría mundial, que Carl Sagan ayudó. Eso es muy interesante. Carl Sagan fue una persona muy, muy, muy preparada, muy renombrada, pero ayudaba, ¿no? A los jóvenes. Y los dos tienen una característica de, no sé si te fijaste, ¿no? Yo imagino que sí, pero de ataque a la religión, incluso con cuestiones, pues que no, es como, ahí sí no creo como que haya sido, no sé, como, sí, tú puedes ser experto en física, pero no saber de religión, ¿no? O de Claro, historia. Entonces ellos se ponen a hacer algunas, por ejemplo, en Cosmos original, cuestiones acerca de Kepler, de una manera medio burda, ¿no? Y que su mamá fue acusada por bruja por la iglesia, ¿no? Pero nunca especifican ni qué iglesia, ¿no? O el caso de Miguel Servet, claro, sí, sí, sí. o luego en el Nuevo Cosmos, este hombre de Neil deGrasse vilipendia la cuestión de pensar que la creación fue hecha por Dios de una manera muy burda. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta sería, si ves que son unos hombres instruidísimos, súper inteligentes, ¿por qué se cierran al camino de la religión? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que sí es básicamente la misma pregunta que hacía Víctor. Yo creo que ah, yo creo que hay matices como en todas las personas, y pienso insisto, que hay limitaciones que todos tenemos, ¿no? Y la, puede ser desconocimiento de la historia, por supuesto, que es difícil a lo mejor el tener todos los elementos históricos para poder hacer pues para poder construir una idea más adecuada. Este, eh, o sea, por supuesto que es cierto que cierta iglesia persiguió a la mamá de Kepler, ¿no? Que Kepler abandonó su trabajo precisamente por ir a defender a su mamá, que logró eh, que no la condenaran a la hoguera y etcétera, ¿no? Eso es cierto. Pero habría que ver cuál iglesia, habría que ver cuáles fueron las circunstancias en las que se dio eso. Otra vez, creo que lamentablemente nadie está exento de los momentos, digamos, de sus filias y sus fobias propias. Y eso creo que es lo que motiva, sobre todo estos, eh, estos momentos difíciles que pueden digamos, dar lugar a, pues a malas interpretaciones o a malas percepciones, ¿no? Pero yo insisto, en tanto que los objetivos son comunes, eh, desde mi punto de vista no puede haber dos respuestas diferentes, ¿no? Y tarde o temprano tienen que converger hacia lo que realmente es, ¿no? Lo que vemos ahora, por ejemplo, digo, esta serie de Carl Sagan, pues es una serie de hace algunas décadas, ¿no? Eh, eh, Tan solo en estas décadas que han transcurrido, que otra vez, en términos de tiempo, a lo mejor es un momento muy breve, pues hemos llegado a saber lo que decía hace un momento, que ignoramos mucho de lo que está en el universo y que todo eso que presentaba esa serie extraordinaria de Carl Sagan, pues es apenas el 4 o 5%, digamos, de todo lo que al parecer existe en el universo. Entonces eso nos debe dar un poco más de humildad a la hora de presentar argumentos de manera, digamos, tan tajante, tan lapidaria sobre cualquier forma de pensar, ¿no? Eso es lo que creo, Jorge. Muchas gracias. En el mismo sentido, hay una cuestión que también a mí
Digo, se me hace que sucede, y a ver qué opinas tú, cuál es tu opinión, ¿no? Hay una, por ejemplo, es un ejemplo, hay un cuate, mi hermano me prestó el libro, se me hizo interesantísimo, que se llama, bueno, yo le presté uno que es acerca de la odisea genética y Ujú. habla del Adán, eh, el Adán, no me acuerdo que el Adán genético, la Eva mitocondrial, una cosa así, ¿no? Y te Ajá. dicen, es increíble porque te maneja que hay un origen, que todos los humanos, es un estudio bien interesante, venimos de un hombre y una mujer, se dice Ujú. así, ¿no? Y que pues, y no está claro, pero parece que no son parejas, sino que no coincidieron en el tiempo, pero que todos descendemos de eso. Pero al mismo, yo le presté ese, que mira, aquí ese está, bien, está buenísimo, el libro es de ahorita National Geographic, ¿no? Pero hay otro que es un doctor muy famoso que hace divulgación, se llama Lee Berger. Él es norteamericano, pero se fue a vivir desde que terminó la escuela, bueno, antes, porque estudió, es un hombre estudiadísimo, estudió el doctorado, lo terminó en una universidad, no sé si lo pronuncie bien porque es sudafricana de Witwatersrand, le dicen Wit. Y ahí este cuate habla de cómo descubre un nuevo fósil, pero hace una argumentación muy interesante, ¿no? Ajá. Pero él acaba diciendo que él no cree, o sea, que no tiene fe en un ser superior, supremo, sino que él cree en su ciencia. Y todo el libro es una reafirmación de decir, yo creo, pero creo en mi ciencia, no creo nada más. Y creo que también podría ser alguna situación que luego le pasa a gente instruidísima, ¿no? Que dice, yo no, ¿por qué llegas a perder? ¿O es necesario para haciendo, llevándolo a un término extremo, ¿no? ¿Es necesario perder la fe para ser un buen científico? ¿O se puede combinar, vamos? No, Es- de ninguna manera es necesario prescindir de la fe para ser un buen científico. Otra vez, vuelvo a citar el caso de Newton. Newton era un hombre que tenía una fe muy sólida y era tan sólida que precisamente él estaba convencido de que el universo que él conocía en ese momento, eh, era el que Dios había creado, y él lo único que quería era encontrar esas reglas con las cuales Dios había creado al universo, que no se contraponen absolutamente con nada que tiene que ver con la fe. Y logró encontrar algunas de esas reglas, precisamente como lo dijo el Papa Francisco I, ¿no? Dios sí creó al universo y lo hizo usando las leyes de la física y de la biología, o creando las leyes de la física, como ustedes quieran comentarlo, ¿no? Parafrasearlo. Pero la respuesta, Jorge, es claramente no. O sea, de hecho, esta, digamos otra vez, esta concepción, eh, este mito o esta percepción de que la ciencia tiene que despojarse de la fe para avanzar, creo que ha sido todavía más reciente. Pero todas estas personas que cité, por ejemplo, en el caso del heliocentrismo, eh, eh, nacieron dentro del seno de la fe, de la religión, y simplemente tuvieron aproximaciones distintas que a la postre se les ha llamado como ciencia, ¿no? Hay, por ejemplo, quienes aseguran que es precisamente Galileo Galilei el creador de la ciencia como la conocemos, ¿no? Por ejemplo, hay quienes hablan que fue Descartes, René Descartes. Es decir, es una transición, pero lo que quiero decir con esto, Jorge, es que no son personas que llegaron de otro lado, ¿no? Salieron precisamente pues de esa fe que se seguía y por lo tanto, por definición, no podían estar en contra de la fe, ¿no? Simplemente propusieron alternativas pues a la forma de buscar las explicaciones. Y otra vez yo creo que eso
como lo dijo el Papa Francisco, de alguna otra forma, eso lo único que hace es aportar los ladrillos del conocimiento. Y ese conocimiento necesariamente tiene que llegar a ser el mismo. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Si no, yo me voy a aprovechar. Dice Yo aquí, tengo otra. el libro es Tras las huellas de Con Eva. las huellas de Eva. Está buenísimo, ¿eh? Yo les voy a anotar aquí otro que a lo mejor les gustaría, mientras me haces la pregunta. Hay otra cuestión que también a mí me ha llamado la atención y ha sucedido con científicos desde hace mucho tiempo, ¿no? Un caso específico y muy triste, también muy lamentable, es el de Giordano Bruno, ¿no? Es que Sí, este cuate también propone la cuestión va más allá, es Copérnico 2.0, ¿no? En la cuestión sí, científica, pero en la cuestión, no sé cómo llama, teológica, el cuate Giordano lo que hace, porque también es otra historia negra, ¿no? Porque dice que lo quemaron por sus ideas científicas y eso no tuvo nada que ver. O sea, todavía el heliocentrismo no está, nunca estuvo condenado, jamás ha estado condenado, pero el cuate tenía ideas que en su momento se llamaron heréticas, ¿no? Pero ¿cuál fue su herejía? Y creo que ha pasado con varios científicos, incluso con Stephen Hawking, aunque él decía no creer, te das cuenta que su visión o su cosmología es del tipo, se llama inmanentista, ¿no? O sea, que confunden a la creación con el creador. Llega a pasar, ¿no? Giordano Bruno le pasó completamente, o sea, él lo condenaron porque confundió la creación con el creador, en un sentido que se puede llamar inmanentismo o panteísmo, o sea, confundir y atribuirle las características de Dios a la naturaleza. Eso también pasa, ¿no? O ha pasado en algunos científicos. pues sí, bueno, y yo aquí en este caso otra vez creo que aquí yo creo que otra vez es lo que acabábamos de platicar, Jorge, que como tú bien lo dices, a Galileo Galilei se le persiguió más porque tenía enemigos personales y no solo él, ¿no? Sino digamos, el propio, a la postre Papa Urbano, ¿no? Y yo creo que eso sucede, yo creo que eso también sucedió en el caso de Giordano Bruno. Eh, Otra vez, yo creo que lo que nosotros podemos eh, recuperar como enseñanza de estos dos casos y de muchos que podemos encontrar a lo largo de esta historia de la moderna civilización es que en algunos momentos nos ha faltado más o menos tolerancia, casi siempre más, a, eh, a las ideas que son un poco diferentes a la nuestra. Entonces, quizá en ese sentido es que no hemos sido suficientemente abiertos para permitirle a las personas que se expliquen de alguna forma, ¿no? Y no dudo que en algunos casos esta cerrazón pues llegue a ser extrema, ¿no? Como en los que acabas tú de mencionar. Eso siempre pasa y ha pasado, digamos, tanto con la gente que malentendió, por ejemplo, a la propia religión y que fundó la Santa Inquisición, etcétera, ¿no? Ahí también hubo excesos. Entonces, excesos siempre hay en todos lados y es algo yo creo que en lo que más tendríamos que seguir trabajando para poder encontrar pues todas estas coincidencias, ¿no? Y yo creo que entre, entre más se resuelva esto, pues se podrá avanzar más rápidamente, ¿no? En cualquier sentido. Muchas gracias. ¿Ya leíste el mensaje de Gerardo Suárez? Sí, dice, Te felicita.
Y luego dice, buenas noches a todos. Felicitaciones al doctor Eric. ¿Podría hacerse la analogía ciencia-religión cuando generalmente los pueblos originarios tienen una fe sólida en sus dioses y un conocimiento científico del mundo? Bueno, otra vez, yo creo que es una percepción, gracias, Ever. Yo creo que otra vez, yo creo que es otra percepción diferente, ¿no? Y de lo que estamos hablando aquí, en el caso, digamos, de la ciencia, pues es simplemente de una metodología, un poco dotada pues de mayor solidez en tanto a la evidencia y, y de mayor conocimiento acumulado, ¿no? Los pueblos originarios, pues tienen obviamente conocimiento y tienen pues esta fe en sus dioses, pero a final de cuentas, insisto, si se incorpora todo este conocimiento y todas estas perspectivas, pues lo que vamos a lograr es tener una mejor visión, una visión más general de todo lo que realmente es la naturaleza, ¿no? El universo. Por supuesto que ellos con esa limitación de conocimiento o de técnicas, con esa fe profunda, con sus circunstancias, pues alcanzarán a ver una rebanada de lo que es el universo, ¿no? Difícilmente, insisto, todos vamos a poder ver la totalidad. Y eso es precisamente de lo que creo que debemos despojarnos o debemos entender, ¿no? Debemos asumirnos como limitados precisamente de eso. Okay. A mí un caso que me parece, no sé cómo llamarle, arquetípico en esta situación es el de los mayas, ¿no? Su pueblo originario que tiene un desarrollo científico espectacular con las herramientas que tenía, pero confunde, o sea, hay una mezcla entre religión y ciencia increíblemente armonioso, muy hermoso, que además, que es algo que no hemos hablado, que también es súper interesante, influencia de una manera tremenda el arte, ¿no? Claro. Porque tienen desarrollos, o sea, ese desarrollo científico les permite incluso hacer grandes proezas arquitectónicas, ¿no? Pero con un sentido y un gusto De la increíble, estética. Sí, y terminan combinando ciencia, arte y religión, sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que esto, Jorge, precisamente es pues un indicio de que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Ok, pues no sé si no hay ninguna otra pregunta, pues no queda más que agradecerte de manera muy encarecida. Siempre es una plática. Bueno, Víctor Lara está levantando la mano. A ver, adelante. Oh, bueno, pero otra cuestión que me gustaría comentar. Y hablando del arte, yo quería hacer esto ya cuando empecé a oír la plática y el devenir, hablando del arte, es que sí hay como que en el mundo cultural, yo sí noto esta aversión o por lo menos desconocimiento grande hacia ciertas cuestiones religiosas y que luego dejan que de ser. Mira, por ejemplo, hay un libro maravilloso, maravilloso, que se llama Los Pilares de la Tierra, no sé si lo hayas leído, ¿no? Los No. Pilares de la Tierra de Ken Follett. Ken Follett es un escritor que escribía thrillers, Sí, conozco a Ken Follett, pero y de repente él tiene un amor muy especial, fíjate, él tiene un amor muy especial por la arquitectura gótica y de okay. catedrales, no de museos, no de palacios, gótica de catedrales. Y se fue, y en Europa tiene una asociación y andan visitando templos y todo, pero de ahí él no llega al conocimiento, él dice que él se dice ateo. Entonces, eh, en su libro es muy respetuoso de la religión, muy respetuoso porque sus personajes, uno de los principales son frailes, es Fray Philip, ¿no? Creo que se llama, Fray Philip. Y entonces, se pelean, hay cuestiones de envidias y todo, entre un cuate que quería ser el prior y que no fue, ya no me acuerdo su nombre, ¿no? Y se va, y se va, y, y, Remigius.
Remigius, y se lo encuentra, Philip se lo encuentra después de muchos años, pepenando en un basurero. Y va y lo ve, se encuentran y lo abraza y se lo lleva otra vez al convento, pero la manera en la que Ken Follett cuenta las razones por las que Philip recoge a Remigius son razones pobrísimas, o sea, no está entendiendo cuál es la razón por la que un monje hubiera recibido a otro monje traidor. O sea, está fuera completamente de su radar. Entonces, eso a mí se me hace decepcionante, porque empobrece el conocimiento de las razones últimas de las personas. No me quiero ver bombante, pero Philip hace una cosa humanitaria y ahí se queda, porque es como concibe Ken Follett, un cuate, una mente brillante, así concibe la religión actual, ¿no? Y te das cuenta que él está convencido de que la ciencia y que la religión caminan por lados separados. No la ataca, porque su libro no la ataca, pero sí caminan completamente separados. En esa parte, el libro sí adolece de una comprensión religiosa. Pues habrá que leerlo, fíjate. Si lo puedes leerlo, el libro es precioso, ¿no? Y tiene son 3 libros que después escribió, pero Los Pilares de la Tierra es un libro maravilloso. Si lo puedes leer, no vas a dormir hasta que lo acabes. Entonces, a ver si luego lo comentamos ya que lo vaya a leer. Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra. Es algo que ya está permeando a la sociedad, como la desacralización, ¿no? Sí está el arte, pero no te metes pero lo religioso no, vamos a dejarlo a un lado. Sí está la ciencia, sí caminaron sí puede haber entendimiento entre la ciencia y el arte, pero olvídate, el mundo ya cambió, ya déjate la religión, ¿no? Y te vas a decir, ¿por qué te comenté lo de la mala fe? Voy a ser muy específico. Un libro que se me hace de muy mala fe, un libro horrible, chafísima, es El origen de la vida de Opaín. A mí me obligaron a leerlo en la vocacional, ¿no? Porque toda la cuestión atea y de que en ese entonces sabían el Politécnico, del comunismo y todo esto. El libro de Opaín, a Opaín le encargaron hacer el libro los soviéticos. No sé si lo has leído, El origen de la vida. El origen de la vida, sí. Es una tontería. Habla del capítulo, fíjate, el penúltimo capítulo habla de los coacervados. Y los coacervados son una gota de aceite en agua. Y de ahí, del coacervado salta la célula, ¿no? O sea, una cosa completamente malintencionada. A mí me dio esa impresión. Yo te digo que yo creo que en algunas ocasiones sí hay gente así medio mal. Y en todas partes, en todas partes se da, ¿no? Lee el libro. ¿Sí lo has leído, El origen de la vida? Sí. O sea, yo lo leí, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Porque desorientan a las personas, ¿no? Esa es mi opinión, perdón, y por eso te preguntaba, ¿qué tanto está permeada la alta ciencia? No, ese es un panfleto, la verdad, El origen de la vida es un panfleto, ¿no? Era una propaganda comunista, es la verdad, ¿no? Sí, desconocía yo esto que mencionas, fíjate, de que fue encargado. Eso, por supuesto, es una obra muy temprana, digamos, dentro de la la biología evolutiva, ¿no? Exacto, sí, y astrobiología, digamos, ahora se diría, ¿no? Sí. Me parece que algo de lo que debemos evitar siempre es tratar de rellenar los espacios de manera artificial, de manera brusca, ¿no? Otra vez, creo que, bueno, y esto otra vez nos lo sigue demostrando una y otra vez el conocimiento, casi nunca queda completo, ¿no? Lo mencionaba hace un rato, ahora estamos más conscientes de que conocemos menos de lo que creíamos. Y eso es, digamos, eso es recurrente, ¿no? A finales del siglo XIX, por ejemplo, hubo un científico estadounidense, Abraham Michelson,
que se atrevió a declarar, ya está todo construido, ya está todo, como eh, Autosuficiente. como lección, en ese mismo año, que fue en 1900, él pronunció esta frase en una convención a inicios de ese año, y en diciembre Max Planck publica su teoría de la cuantización, ¿no? Y entonces todo eso que ya estaba todo construido, o sea, ya no había nada que investigar, ya se conocía todo, se viene para abajo, ¿no? Y nos vuelve a abrir grandes huecos. Entonces, pues creo que eso es algo que llega a pasar mucho. Las teorías, no hay que olvidar que siguen siendo eso, teorías, y lo que se busca es precisamente respaldarlas con evidencia, ¿no? A veces no se tiene la evidencia para hacer eso y uno puede caer en estos graves errores de soberbia, de lo que tú me quieras decir. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya. Y como no, pues mira, la semana que entra, primero Dios, vamos a tener aquí un invitado que está aquí por primera vez, casi, que es Rafa Funes. El mismo Rafa nos va a dar una plática de... Estaría muy bien, fíjate, Eric, que invitaras también a tus amigos de ahí, de ciertos grupos. Es acerca de la revocación del mandato. Que, Okay. ahorita sí que de veras, Rafa me decía, pero es que eso es algo ya muy tratado. Pues la verdad es que hay mucha gente muy confundida, ¿no? Entonces vamos a tratar de dilucidar aquí que hay que ir, no hay que ir, qué es, qué no es, ¿no? Entonces vamos a hablar de la revocación del mandato. Esta es la semana que entra. Y después, la semana siguiente, vamos a tener aquí un ejemplo de intervención social inspirado en valores evangélicos. Es una asociación de personas que se dedican a ayudar en diferentes lugares del mundo y dar asistencia a personas que no tienen hogar. No es de inspiración católica, es evangélica, ¿no? Así, tal cual, pero vamos, se ve que va a estar también muy, muy, muy buena. Entonces, eso es lo que tenemos programado para las siguientes 2 semanas. Y no sé, pues sería todo, Rafa. No queda más que agradecer a Eric, que es una plática. Mira, además, hay que hacer notar que hay veces uno tiene la idea que el científico luego es, vamos a una plática científica, no, me voy a aburrir. Pues tú lo haces muy agradable, ¿no? Muy Muchas gracias. agradable. Pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Jorge. La verdad es que siempre es un placer estar aquí Luego platicando con ustedes. te invitamos para otra y platicamos. Luego ¿Vale? vemos, claro que sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches.